Y si vamos al versículo 35, vemos que dice que aquel día, y ahí ya cuando dice aquel día significa, bueno, algo pasó aquel día. Si vamos a los versículos anteriores de Marcos 4, es donde empieza la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Después vienen 4 parábolas en realidad: el crecimiento de la semilla de mostaza, y ese día comienza ahí probablemente al norte del mar de Galilea, probablemente en Capernaum. Ese día fue muy cansador para Jesús. Él estaba sentado en la barca. ¿Se acuerdan que cuando en el 4.1 dice que había tanta gente en la orilla que él tuvo que sentarse en una barca que estaba ahí y irse un poco más lejos para que todos pudieran escucharle? Y ese día termina acá en el 4:35, diciendo: aquel día cuando llegó la noche ya la tardecita, tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Así que Jesús enseña todo el día. Imaginémonos al rayo del sol, enseñando a las multitudes. Acá dice que le enseñaba muchas cosas, que no era solamente estas parábolas que vemos acá, sino que él había enseñado muchas cosas más. Si la enseñanza es una enseñanza de todo el día, imagínense cuánto tenían que escuchar, imagínense cuánto es que él quería darles a ellos. Así que se encuentran más o menos, no sabemos muy bien, en Capernaum, que era una ciudad donde seguramente vivía Pedro, por lo menos la suegra de Pedro vivía ahí. Y ahí a la orilla del mar de Galilea se encuentra Jesús y le dice a sus discípulos, en el versículo 35, más al final: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Ahí no sé si puedes dar una más, vamos a ver. Ahí ya nos va a servir. Pasar al otro lado significaba, en el mapa del lado izquierdo, el derecho muestra un poco Israel, así, donde está la flecha roja es el mar de Galilea, o el mar de Tiberias, como se le decía también. Y en el mapa de la izquierda, donde estaba Betsaida, por ahí, bueno, en este caso dice Capernaum ahí, ellos cruzaban hacia el este, hacia la zona de la región de los Gadarenos. Entonces tenían que cruzarlo no de arriba hacia abajo, sino de arriba un poco cruzado, digamos, en la noche. Entonces Jesús les dice a ellos, ¿por qué sabemos eso? Porque en el 5.1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Era claro, ellos cruzaron ese lugar, cruzaron ese lago y llegaron a esta región tan oscura, a esta región de los Gadarenos, que espiritualmente estaban en tinieblas. Había muchos endemoniados, muchos problemas en esa zona, pero ellos llegan ahí. En el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, antes de salir, le tomaron como estaba, lo tomaron así, él ya estaba sentado en la barca, lo tomaron y dijeron: bueno, vamos a ir. Jesús les dice, entonces él queda en esa barca, y había también con él otras barcas. Es un detalle importante esto de otras barcas, que en realidad no para la aplicación de este pasaje, pero no esto no es un invento de no sé quién. Habían otras barcas que estaban como testigos de lo que pasó, seguramente. Andás a ver, capaz que estaban cerca de la tormenta después, pero ellos eran testigos de que ellos sí cruzaron. No fue así nomás un sueño que tuvieron porque, no sé, estaban en alta mar y les dio, ¿cómo es lo que te da cuando estás medio ahí, tambaleando? Y no sos conocedor, pero estaba claro, habían otras barcas, habían otros testigos, y ellos cruzan con ellos. Él despide a la multitud, y sin cambiar mucho de lugar, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a cruzar el mar. Ese mar en realidad es un lago, no es un mar así directamente. Abro un paréntesis geográfico para más o menos entender. El mar de Galilea se encuentra al norte, como se ve ahí, de Israel, bien sobre el norte, dentro de ese valle del Jordán que se le dice. Lo interesante de este mar, del mar de Galilea, es que es el mar más bajo de agua dulce, ¿no? El mar o el lago más bajo por debajo del mar, más o menos una altura de 210 metros por debajo del mar. Eso significa que si uno agarra la altura del mar y agarra la altura del lago, hay una diferencia, 210 grados. Entonces él es muy bajo.
Y lo otro que es interesante, ¿por qué, entre otras cosas, se dicen, ¿por qué hubo ahí una tormenta? Era normal estas tormentas, porque ahí en ese mar, hacia el lado este del mar, estaban las colinas de Golán. Así, a ver, pone la otra foto. Ahí va, ahí se ve un poco así las colinas de Golán, que en realidad están por todo el este del mar, y también hay al oeste algunas colinas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero eso hace en ese lugar algo muy especial. Algunos estuvieron ahí, y si tú te paras, no importa dónde, te das cuenta de que, si bien no son montañas de 2000 metros, pero es algo muy especial. Estas montañas están más o menos alcanzan más o menos a poner, acá yo voy ahí va, hasta 900 a 1000 metros, perdón, hasta 600 metros, más o menos, 600, 700 metros. Eso significa que si tenemos las montañas a unos 600 metros y el mar a unos 210 metros por debajo, hay casi 1 kilómetro de diferencia. Es solo un paréntesis, no quiero quedarme mucho en los detalles, es muy lindo, a mí me encanta, pero no lleva al caso. Pero es interesante porque dice que el viento viene de las colinas, un viento frío, y baja, y ese lago actúa como un embudo, así. Y por eso se generan dentro de muy poco tiempo vientos muy fuertes. Hay entre el calor, entre el frío, perdón, que viene del Golán, digamos, de Jordania, y ese clima húmedo genera que hayan tormentas como estas que había acá. Después vamos a ver que esta tormenta no fue por la geografía de este lugar, sino que fue porque Jesús lo quiso. Si bien ellos no entraron en una tormenta ya, que eso demuestra que Jesús cuidaba de sus discípulos, Jesús cuida de nosotros, no nos mete en una tormenta de una, pero sí es interesante que geográficamente era un lugar muy interesante. Y en este lago pasaron muchas cosas, en este lago había muchas idas y vueltas. Para tener una idea, este lago, si la laguna de Rocha, dicen que la laguna de Rocha tiene más o menos 72 kilómetros cuadrados de superficie, 72. Este tenía más o menos 166, más que el doble. Imagínense, la laguna de Rocha ya es grande, entonces este lago está bueno para cruzarlo nadando. Es imposible, ¿no? 21 metros de alto, 13 de ancho en la parte más ancha, un lago muy interesante. Esto, más o menos para tenerlo en cuenta, esto genera esa tormenta en la que ellos entran, sin haber sabido, sin duda, los discípulos sin duda que no sabían, pero lo que es interesante que no es, como decía, no es un descuido que Jesús tiene, vamos a meterlos y en el agua fría, en el agua ahí, en las aguas profundas, ahí sí se aprende a nadar. No es así ese pensamiento que Jesús tiene. No es una locura que Jesús de repente tiene, les voy a enseñar lo que pasa entrando en la tormenta, sino que acá vemos claramente que geográficamente había lugar para estas cosas, para una tormenta como estas. Dice que, versículo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La tempestad, los vientos, las olas empezaron a ser tan grandes que empezaron a caer sobre la barca. Sobre la barca significa en la barca, ¿no? Sin duda que las barcas no eran construidas así, solo un bowl así de plástico y todo lo que entra no sale, sin duda que... Pero era una situación muy riscante, una situación muy difícil para ellos. Lo que los discípulos en realidad quieren decir acá, cuando dicen, o el que cuenta acá Marcos en este caso, una gran tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De esas palabras nos dan a entender que no había chance, estamos perdidos, se nos va a inundar esto. Y en realidad ellos no eran gente que no conocían, sino que sabemos de Pedro, sabemos de Jacobo, sabemos de Juan, que eran por lo menos ellos tres, que eran conocedores del mar, conocedores de las aguas. Y ellos no así nomás venían y decían, bueno, ahora ya estamos perdidos.
Seguramente luchaban hasta el final y trataban de avanzar, porque no, seguramente tampoco fue la única vez que ellos entraron en una tormenta. Pero aún así vemos la reacción en este barco, la reacción de ellos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? Nos estamos perdiendo, estamos destruidos, Jesús. Y esta destrucción es inevitable, no tenemos otra solución. Eso es lo que en realidad ellos están diciendo o están expresando. Desesperados, la situación se les fue de las manos totalmente, ¿no? Aparentemente no había ninguna solución, no había nada, y ningún conocimiento de alguna maniobra que se pueda dar era posible para salvar a esta barca. Y para lo peor de todo, porque a veces pensamos muy bíblicamente, pero ¿qué pasa si estoy en la laguna Rocha creo que menos, pero si estoy en el mar, y empiezan las olas sobre el barco, y somos 10 personas, y les empieza a llenar el agua, ¿qué hacemos normalmente? Cada uno va a hacer lo que quiere. Mirá, cuéntenos después, muestren fotos. No, pero todos tienen que ayudar en cierto sentido. Si bien cada uno busca tipo escapar de la suya, pero todos tenemos que ayudar. Y acá había uno que no estaba ayudando, acá había uno que estaba durmiendo. Estaba tan cansado que en la parte de atrás del barco él encontró un lugarcito donde reposar su cabeza ahí. Y nosotros, imaginémonos a los discípulos diciéndole, no, saca el balde, vamos a sacar agua. Porque eso es una de las cosas. Ellos tenían que de alguna manera sacar el agua de la barca, porque es lo más natural que nosotros haríamos. Bueno, tenemos que sacar el agua de alguna manera, y ahí vemos a Jesús durmiendo sobre un cabezal. Estaba esta tormenta que se estaba por hundir este barco, y Jesús estaba durmiendo, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahí sigue ese pasaje. Y quiero entrar en estos 3 puntos que yo quería transmitirles, o que en realidad Dios quiere transmitirnos. Espero que sea una enseñanza para cada uno de nosotros. Los 3 puntos son muy fáciles. El que duerme, punto número 1, punto número 2, el que duerme, y punto número 3, el que duerme. Para que nos podamos, una de las cosas que acá que vemos es que está Jesús durmiendo. Otra de las cosas que vemos es que el viento de repente duerme. Ya sé que capaz gramáticamente está mal, pero el que duerme es el viento, el que duerme es el mar, y después el que duerme, el que descansa en Cristo, el que descansa en Dios. Así que queremos ver el primer punto, el que duerme en la barca. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han pasado por alguna situación como la que pasaron los discípulos? ¿O están pasando por alguna situación donde dicen, imposible, caemos, no queda otra, no puedo salir de esto? No, es imposible, no hay maniobra, no hay conocimiento, no hay sabiduría propia, no hay gente que me pueda ayudar, no puedo salir de esta. Seguramente alguno de nosotros lo ha vivido. Sin duda que si no lo has vivido, lo vas a vivir, o tal vez lo estés viviendo en esta situación, donde no hay una escapatoria, donde no hay luz al final del túnel. Pero estas situaciones la vemos en este pasaje claramente, que no vienen así nomás, no vienen porque justo vino un viento frío del norte, y bueno, puede ser, sí, pero Jesús lo quiso para enseñarles algo a sus discípulos. Jesús lo quiso para que nosotros como iglesia aprendamos algo. Esta tormenta geográficamente era el lugar perfecto, era una situación perfecta. Pero Él quiso enseñar a sus discípulos, y Él quiere enseñarnos hasta el día de hoy, que Dios está en control de todas las cosas. Aparentemente duerme Él en la barca. Aparentemente decimos, no, Él se olvidó. Pero no. Pasa el siguiente versículo, dice, no sé si el salmista, porque no sé muy bien si es David o no, dice, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Voy a citar muchos versículos de los Salmos. Dios está en control de todo, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Hay algo que es más poderoso,
Hay algo que es más grande. Hay algo que tú piensas que está dormido, que está inactivo, que no escucha, ¿no? Este Dios que no escucha, pero sí, Él está. Es más poderoso que cualquier ola del mar, es más poderoso que cualquier ola, cualquier tormenta que tú estés pasando. Y el Señor nos lleva a atravesar por tormentas, donde no vemos una salida. A veces son tormentas pequeñas, pasajeras, cortas, pero a veces son tormentas largas, son tormentas que duran mucho tiempo, son tormentas de mucho cansancio. Y ahí es donde se demuestra en quién realmente confiamos. Una de las cosas que vamos a ver al final, que Jesús dice en los 3 evangelios, es lo siguiente: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen confianza? Y lo que Jesús quiere hacer acá es demostrar y poner a prueba a sus discípulos si ellos realmente confían en Él o no. Si ellos realmente depositan todos o ponen al lado todo su conocimiento y todo lo que saben al lado y decir, mira, Señor, confiamos en ti plenamente. Y eso es lo que Jesús permitió, por eso permitió esta tormenta, para probarlos a ellos, para probarlos y prepararlos para algo especial. Cada tormenta tiene su sentido, no es así nomás. Estoy hablando ahora hacia nosotros, ¿no? Cada tormenta en nuestra vida tiene un sentido. No es así, pasa una tormenta para que te vaya mal y listo. Para que sufras por tus pecados o lo que sea que se diga, no. La tormenta, Dios quiere que sea vencida de la mano de Él, ¿no? Y ahí es donde se demuestra, en estas tormentas, donde se demuestra realmente que si los discípulos iban a confiar en Él o no. Ahí en esta tormenta que nosotros también atravesamos cuando nadie me ve, cuando estoy solo, cuando estoy batallando, luchando, tal vez desanimado, casi por desmayar. Ahí es donde se demuestra si realmente conozco a ese Dios, si realmente conozco a Jesús. Ahí es donde se pone picante la cosa. Ahí es donde realmente conozco a Dios de una manera donde lo puedo experimentar, o lo conozco acá nomás. O es solo teoría. Dios quiere que le conozcamos íntima y personalmente. Él no quiere que solo tengamos una noción de quién Él es. Él quiere que confiemos en Él, pero no teóricamente. Él quiere que leamos su palabra, que conozcamos de Él, para que si viene la tormenta, no digamos, ay, gracias Dios, me ayudó en pila todo esto. No, sino que ahí donde viene la tormenta pongamos en práctica lo que significa realmente. Pongamos en práctica quién es Dios, que nos apoyemos en ese Dios todopoderoso. ¿O no lo decimos? Dios es todopoderoso. Dios es grande. Bueno, pero ahí es donde nos toca a nosotros todos ponerlo en práctica y confiar y dejarnos caer en sus brazos y decir, sí, yo quiero creer. Y muchas veces tenemos que decir, aumenta nuestra fe en este momento, porque no podemos y solo no podemos. Y ahí es donde no importa cuánto sabes de Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero cuando lo pones en práctica, ahí es conocimiento verdadero. Ahí es conocimiento que va a la mano de una experiencia de amor con Él, una experiencia donde yo confío y descanso en Él. Los discípulos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? Estamos pereciendo, estamos muriendo. Los discípulos se dejaron controlar tanto por el temor que perdieron el enfoque, perdieron la perspectiva correcta, totalmente. Ellos perdieron todo ese tipo de conocimiento que tenían de Jesús. ¿Se acuerdan? Anteriormente vemos que Jesús había hecho muchos milagros, ellos habían visto su poder, ellos habían conocido a Jesús aparentemente, pero cuando viene la tormenta no sabían quién era, no pudieron apoyarse en Él. Ese conocimiento teórico no les trajo nada, porque no lo pudieron conectar, no lo pudieron combinar. Y lo interesante de esto es que ellos, en esta frase que dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo suena esta frase que él dice? Para pensar, esa frase del versículo
del versículo 38. Cuando él dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo suena eso? Una queja, una falta de fe, sí. Un reclamo, una queja, una acusación, un reproche. Eso mismo, no es, Señor, estamos muriéndonos, sálvanos. Sino que es un maestro, pero no te das cuenta. Nos estamos muriendo nosotros, ¿eh? Es una queja, es una acusación hacia Jesús. ¿No nos vas a cuidar? Jesús, ¿no nos vas a cuidar? Mira que dejamos todo por ti. Dejamos estas mismas barcas, las dejamos todas, las redes, todo. Dejamos todo por ti y ahora nos dejas solo. ¿Ahora no nos vas a cuidar? Y igual de esa manera pensamos nosotros, ¿o no? Pensamos que Jesús sigue durmiendo en la barca. Pasan situaciones y nos estamos quejando, pero Dios, tú sabes todo lo que hice por ti. Ayúdame ahora que te necesito, ayúdame. Y en vez de caer en sus brazos, estamos quejándonos de Él en realidad. Estamos diciendo, en cierto sentido, yo soy digno de que tú me ayudes. Yo soy merecedor de tu ayuda, soy merecedor porque mira cuánto di, cuánto dejé. Ayúdame. Y así es como ellos piensan. Y así es como nosotros pensamos muchas veces también, ¿no? Porque sin duda que los discípulos reflejan en cierto sentido nuestro corazón también. Que muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Yo hice tanto por Él. ¿Estás durmiendo? Y en Salmo 44, si seguimos al siguiente pasaje, ahí va, ese era el anterior, perdón, lo puse mal yo, no, es este, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Cuántas veces el salmista dice, te olvidaste de mí, Señor, de mi aflicción, de mi opresión? Despierta a Dios. Dice despierta a Dios que es espíritu, que no está limitado en las cosas que nosotros estamos limitados, como el sueño, como lo vemos en la vida de Jesús. Él estaba limitado en cierto sentido porque era hombre. Y así nosotros también. ¿Por qué duermes, Señor? ¿Por qué te alejas? Estás dormido en la barca, no haces nada, no intervienes. Y en el Salmo 121, lo quiero leer así, quiero tomarme ese tiempo de leerlo. Salmo 121. Dice lo siguiente, un salmo muy conocido. Salmo 121. Que dice ahí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, repito, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y mientras seguimos pensando, y mientras esa incredulidad y esa falta de fe sigue cegándonos, esa ausencia de fe sigue cegándonos, este salmista nos dice claramente, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Cristo. Ahí es donde viene nuestra ayuda. Dice ahí, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda de Israel. El Señor Jesús dormía. El Señor Jesús permitió la tormenta. Él estaba dormido, sí, pero Él estaba al tanto de todo. En ninguna parte de esta tormenta, que a veces lo leemos pensamos que era 2 minutos, pero seguramente ellos tuvieron que remar,
porque tampoco tenían motorcito, ¿se entiende? Y ellos tenían que remar y tenían que sacar los baldes y estaban a punto y ellos reman y cuando se dan cuenta que no dan más, ahí sí dice perecemos. Pero en cada minuto de lo que ellos pasan ahí, Jesús no pierde el control. ¿Por qué? Porque si bien estaba limitado, estaba dormido y era un hombre, a la vez era Dios y tenía conocimiento de todo. En eso creemos, en esto es lo que nos dice su palabra. Él, dice una persona muy conocida, un teólogo, Michelin, dice, ese día hubo 2 tormentas, una tormenta en el mar y una tormenta en el corazón de sus discípulos. Y la del corazón era peor que la del mar. Es interesante, ¿no? Ese día hubieron 2 tormentas. Una fue la del mar, sí, esa pasó. Pero otra era lo que pasaba en los corazones de sus discípulos. Eso era una tormenta increíble, era una tormenta grande. Y ellos pensaban, él duerme. Ellos pensaban, este hombre ni siquiera nos ayuda, él está durmiendo. Pero esa lección queda para nosotros. Dios está al tanto de todas las cosas. Dios no duerme. Y el tener temor, quiero decirlo ahora, y el tener temor o tener miedo no es pecado. No es algo que digamos, no, este tiene temor, este tiene ausencia de fe. No es un pecado. Ellos lo tuvieron. Pero el problema es cómo manejas tus pensamientos una vez estando en esa situación. ¿Qué cosas haces? ¿A quién vas en medio de esa prueba? ¿A quién vas en medio de esa tormenta? Tener miedo, tener tristeza, eso sí, no es pecado. Pero déjate guiar por Jesús para que tus pensamientos no se vayan a no sé dónde. Déjate guiar por Jesús, porque Él no duerme y Él ayuda. Así que lo importante es cómo manejas tus pensamientos, cómo manejas a quién te aferras. Vamos a seguir, el tiempo es breve y tengo algún que otro punto. Vamos al segundo punto, el que duerme. ¿Qué pasa? Otro que duerme. Dice ahí en el versículo 39 que Jesús levantándose después de todas estas preguntas que sus discípulos le hacían, después de esta acusación que ellos le traen, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vamos a leer hasta ahí, hasta el 41, hasta el 40. Jesús reprende a esta tormenta con autoridad, como alguien que sabe que está por encima. Estas palabras de Jesús son como palabras que le sacan toda la autoridad a ese viento, a esa tormenta, le quitan toda su autoridad y lo único que queda como resultado es obediencia del viento y de la tormenta. Dice ahí que se hizo bonanza, es un término, una expresión preciosa en realidad para los que trabajan en el mar. Es donde el mar está sereno, sin oleaje. Es donde no hay viento, está precioso, es un espejo, dicen muchos, es un espejo. Se hizo bonanza. Y lo interesante es que fue inmediatamente, no fue de que, fue un proceso y después se fue aclarando, se fue tranquilizando, sino que inmediatamente se tranquilizó y se hizo bonanza, dice en la Biblia. Y ahora ya no era Jesús durmiendo en la barca, sino que era la tormenta que estaba durmiendo. La tormenta se tranquilizó. Ya no era Jesús dormido en la rugiente tormenta, dice un escritor, sino la tormenta dormida a los pies del Señor que le mandaba. Qué comparación, ¿no? Qué imagen nos trae Jesús acá de su poder, ¿no? Tan altas como habían sido las olas que ellos habían experimentado, así de alto era la paz que llegó a los corazones de estos hombres. Y acá vemos claramente que no hay nadie que pueda resistir a la autoridad de Dios. No hay nadie que pueda resistir al poder de Dios. No hay nada ni nadie que pueda resistir si Dios dice algo. Si Jesús ordena, lo único que le quedó fue la obediencia. Y Jesús está diciendo como, ¿podía algún mal suceder si yo estoy ahí? Usted, me imagino él hablando con sus discípulos, ¿podía haber sucedido algún mal? Yo estaba con ustedes. Pero él hace este milagro, él le pregunta en el versículo 40, ¿por qué están amedrentados? Significa miedosos, cobardes, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué están tan miedosos?
Y aquí llegamos al gran problema de los discípulos y de los seguidores de Jesús hasta el día de hoy. La pregunta que Jesús le hace en los 3 evangelios: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice en Mateo y en Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Y acá quiero que nos detengamos un poquito, brevemente. Jesús no le está diciendo, porque creo que se puede entender de otra manera. Jesús no está diciendo, tú tienes poca fe, ustedes tienen poca fe, sino que Jesús le está diciendo, ustedes están caminando tanto conmigo y conocen tanto de mí que en realidad deberían de tener fe. ¿Se entiende la diferencia? El proceso que ustedes están dando como resultado tendrían que tener fe. No está diciendo, ustedes no tienen fe, sino que en un pasaje es claramente, ¿cómo no tenéis fe? Ahí tendrían que haber aplicado eso que conocen de mí. ¿Se entiende? O capaz que no, pero vamos a ver. Ahora es la hora de demostrar esa fe, le dice. Y ustedes tendrían que haber tenido esa fe, pero no la tuvieron. No aprobaron la prueba, no tenían esa fe. Y Jesús, como decía, no estaba solamente criticándolos, qué poca fe que tienen, sino que expresa lo que ellos deberían haber tenido. Y eso es fe, eso es confianza en Jesús. Y él lo conocía muy bien, ellos vieron sus milagros, como decíamos, ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero cuando llega la prueba, ellos no tienen fe. Ellos tenían un montón de información en sus cabezas de quién era Jesús, su poder, su grandeza, pero en el momento de la prueba, donde tenían que haber reaccionado como debería, ellos lo sabían solo teóricamente. Hay un ejemplo que hace poco lo escuchábamos. Quiero un ejemplo breve. Abraham, Dios se le presenta a Abraham como un Dios todopoderoso, ¿no? En varias ocasiones, creo que son varias ocasiones donde Abraham le dice, yo soy un Dios todopoderoso. Y las promesas que Dios le hace a Abraham es de un Dios todopoderoso. Pero Abraham, hasta ese momento, ¿sí? ¿Cómo? Que Dios le hace a Abraham. No sé qué dije, pero bien ahí. Lo dije mal. Perdón. Que Dios le hace a Abraham, ahí va. Que Dios le hace a Abraham son promesas de un Dios todopoderoso. Pero ¿saben cuándo Abraham experimentó este Dios todopoderoso? ¿Cuando caminaba tranquilamente? No. Dios se muestra como un Dios todopoderoso a Abraham y Abraham entiende profundamente cuando Dios le da un hijo. Él tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Ahí es donde Abraham entendió, no solamente teóricamente, sino prácticamente, en la vida con Dios, este Dios sí es un Dios todopoderoso. Antes era solo teoría, pero ahora se hizo realidad. Ahora él experimentó y vivió quién era este Dios. Ahora conoció la verdad. Ahora, podríamos decir el que duerme, el viento y el mar. Jesús calma este mar. La pregunta es hacia nosotros, ¿cuánta confianza tenemos en Él? ¿Cómo es mi confianza en Dios? Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes deberían de haber mostrado fe. Ustedes ya están años en esto, o meses en esto en este caso, porque era al principio de su ministerio. Pero nosotros estamos hace mucho tiempo acá. Y hay muchos de los que estamos acá que son cristianos de hace muchos años. Y en las pruebas, lo que Dios espera de ti es que tú confíes en Él, que tú te descanses en Él totalmente. Y Jesús nos hace la misma pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo reaccionarías tú en este caso? Años y años vienes y tratas de entender su palabra y escuchas de su palabra. Pero ¿cómo reaccionas tú? En Marcos 8, les dice Jesús un poco más adelante, creo que eso no lo tengo ahí, pero voy a leerlo en Marcos 8, les decía Jesús, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Como está diciendo, ustedes están tanto tiempo conmigo, no entienden nada. ¿No hay como resultado de la prueba un poquito de fe, un poquito de confianza?
Están discutiendo, el corazón está endurecido, teniendo ojos no veis. A sus propios discípulos le dice. Y eso que estaban caminando en el día a día. Y está bueno que nosotros también nos pongamos a pensar en esto. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué deberíamos demostrar nosotros ante la prueba? ¿Qué estamos demostrando? O si viene la prueba en un futuro, ¿qué saldría de nosotros? ¿Cuál sería el resultado? Y vamos rápidamente al tercer punto. Y acá quiero detenerme. El que duerme, el que descansa en Dios. El que duerme, el que realmente descansa en Dios, tiene fe en Él. Tiene fe en Él. Y el que duerme y descansa en Dios, Él confía en Él. Salmo 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí es donde vamos a descansar. El dormir lo usé solo para que quede más o menos visualmente, más o menos los puntos iguales. Pero el que descansa en Cristo dice esto, realmente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. El que descansa en Cristo toma a ese abrigo, habita en el abrigo del Altísimo. Él mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa persona, ese creyente, él le dice a Jehová, tú eres mi esperanza. Sí, aparentemente estás durmiendo. Y las olas y la tormenta en mi corazón es muy fuerte, pero tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo, yo confío en ti, mi Dios, en quien confiaré. Y en el versículo 41 dicen los discípulos, versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Ahora ese temor no es el temor negativo, ese miedo que ellos tienen, sino que se usa, creo que otra palabra, es otro temor más positivo, un temor de admiración. En los otros evangelios justamente dice, se maravillaron fuertemente. Ese maravillarse fue tan fuerte sobre la persona de Jesús, que después de este viento y después de estas olas, ellos se sometieron a Jesús. Ahora sus corazones también estaban inclinados a Jesús. Sus corazones, ellos entendieron claramente, este Jesús, en Él deberíamos de haber confiado en Él, que tanto nos habla, tanto nos enseña, tanto nos protege, tanto va con nosotros. Ahora es donde ellos, maravillándose, se inclinan, sus corazones se inclinan ante Jesús. Y ahora la pregunta de nosotros es, ¿podemos decir con el salmista, en el Salmo 62, no sé si está ahí, en Dios solamente está callada mi alma? ¿Podemos decir eso? De Él viene mi salvación. Él solamente, no hay otra cosa. Es mi roca y mi salvación. ¿Podemos? Si es así, estamos durmiendo y descansando en Cristo. Sin duda que van a venir pruebas, sin duda que van a venir situaciones que son muy grandes para nosotros. Pero creo que Jesús acá, la amonestación de Jesús hacia todos nosotros, hacia su iglesia también, es que no nos dejemos influenciar, no nos dejemos guiar, no nos dejemos impresionar por la grandeza de las tormentas en nuestro corazón, por tanto viento en contra que a veces sufrimos, por tantas olas que caen sobre nosotros y nos empapan así como que de acá no salgo, sino que siempre recordemos y miremos y nos enfoquemos en la grandeza de Él y no la grandeza de esas olas, de esas tormentas. También puede ser muy teórico esto, puede ser muy teórico, pero esto realmente se pone en práctica cuando yo entro en las pruebas. Lean los salmos. En los salmos siempre hay una caída de David o del salmista, siempre hay una caída. ¿Por qué a mí? ¿Me estás dejando solo? Si yo soy justo. Cuando era perseguido por Saúl, ¿qué hice yo, Dios? Y ahí vemos cómo él como que sube repechito, ganando confianza en Dios, acordándose, dejando la queja a un lado diciendo, pero tú, Dios, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres fortaleza mía. Solamente en ti está mi roca y mi salvación. Y que este pasaje, como decía al principio,
tan simple como es, tan conocido como es, nos dé una vez más, porque seguramente no es nada nuevo lo que escuchamos, nos dé una vez más ese enfoque de decir, sí, yo quiero creer más en Él, yo quiero creer más en este Cristo, yo quiero confiar más en Él, yo quiero depositar cada parte de mi vida, cada parte de todas las decisiones que tomo en Él. Una sola pequeña historia nos enseña tanto sobre Jesús. Si estás en el barco con Él, si estás en el barco y las olas suben, confía en Él, hasta que Él nos lleve finalmente hacia la salida de esta tormenta, o decía un escritor, hasta las costas del cielo, así un poco poéticamente hablando. Pero si estás en el barco, confía en Él. Él es fiel, en Él podemos confiar. Muchas veces decimos, Dios es increíble. Y hay una canción que se llama Dios es creíble. En Él podemos confiar. No es increíble, es creíble. En Él podemos creer, sí. Y que sea así en nuestras vidas. Hay mucho más contenido, sin duda. Hoy hablábamos con Roberto, cuánto más podemos sacar de cada texto bíblico, pero acordémonos de los 3 dormilones, de los 3 que duermen. Primero era Jesús, que aparentemente duerme a veces, pero no, Él no duerme. El que duerme, como veíamos en el segundo punto, eran los mares, era el viento, que Él lo calmó porque tenía conocimiento de todo, porque tenía poder. En este milagro él demuestra su poder hacia la naturaleza, todo lo tiene bajo sus manos. Y el tercero es un deseo en realidad, de que cada uno de nosotros podamos decir esto, que podamos descansar en Cristo y podamos decir, sí, en Dios solamente está callada, está quieta, está tranquila mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Oramos para terminar, después damos paso a Joaquín. Padre, te pedimos que todas tus palabras, todo lo que podemos aprender, lo podamos aplicar, Padre, y no solamente sea un tiempo más de reflexión, sino que recordemos tu palabra. Lo escuchamos, tú quieres hablarnos una y otra vez, pero te pedimos que cuando lleguen estas pruebas, sean cortas, sean largas, nunca nos desenfoquemos de tu grandeza, nunca caigamos en la ausencia de fe, Padre, sino que en el día a día te busquemos para conocerte más y más y conocer tu grandeza, tus atributos, tu belleza. Padre, si esto no lo hacemos, nos desviamos totalmente. Por eso necesitamos de ti en toda situación de nuestra vida, como los discípulos necesitaban de ti y tú le mostraste tu gran poder. Queremos quedar maravillados también nosotros como ellos quedaron de tu grandeza. Queremos conocerte más y poder aplicar estas palabras. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Christopher. Solamente queda recordar los horarios de las reuniones. Los martes a las horas 20 tenemos la reunión de oración. Los viernes a la hora 20 también tenemos la reunión de estudio bíblico. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas.